Señores jueces y servidores judiciales, muy buenas tardes. Con la venia de la Mesa de Honor, les damos inicio a la 14ª sesión del segundo módulo del programa de formación de jueces en propiedad intelectual. Saludamos la presencia del doctor Ricardo Vinatea Medina, juez de la Corte Suprema de Justicia y coordinador del programa de formación de jueces en propiedad intelectual, y del doctor Rubén Ugarteche Villacorta. Asimismo, damos la bienvenida al expositor, el doctor Abelardo Aramayo Baela. A continuación, palabras del doctor Ricardo Vinatea Medina, a quien le brindamos un fuerte aplauso. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Espero que se llene pues el auditorio. Seguro hay mucho trabajo por hacer. Bueno, el tema de hoy es muy importante. Como saben, este es el mes, pues, este mes el tópico general era el comercio electrónico, ¿no? Y justo el tema que nos va a exponer nuestro expositor, el doctor Aramayo, es sobre la publicidad en el comercio electrónico. Justo ustedes, todos los que entran a internet, los que tienen correos, siempre reciben
está constituido básicamente por el Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, la Ley número 29571, más conocido como el Código de Protección y Defensa del Consumidor, y diversas normas sectoriales que regulan la publicidad en distintos campos. Más adelante vamos a ver cuál es la autoridad competente para aplicar esas normas sectoriales. Siguiente, por favor. Y acá es importante hacer una precisión. Tanto la Ley de Represión de la Competencia Desleal como el Código de Protección y Defensa del Consumidor reconocen la competencia, y es más, el Código lo establece expresamente, exclusiva y excluyente de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal para aplicar las normas sobre publicidad en todo el territorio nacional. ¿Esto qué implica? Que, por ejemplo, si se emite una norma que regula la publicidad del sector salud, entonces esa norma no será aplicada por una autoridad del sector, sino siempre será aplicada por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del INDECOPI. Lo que se busca es que exista una autoridad técnica a nivel nacional que se encargue de aplicar toda la regulación en materia publicitaria, porque como vamos a ver más adelante, para analizar la publicidad se requiere de experiencia y un conocimiento especializado. No es tan sencillo el análisis publicitario, porque la publicidad en realidad está sumamente vinculada a la actividad comunicacional del ser humano. Entonces, para analizar la publicidad en realidad, lo que tiene que hacer el juzgador es tratar de determinar no qué quiso decir el emisor, sino qué es lo que entendería el receptor al momento de percibir el mensaje publicitario. Bueno, el código establece que la publicidad de productos y servicios se rige por las normas contenidas en el Decreto Legislativo 1044 o por aquellas normas que la sustituyan o modifiquen y por las normas específicas del subcapítulo respectivo del código. Siguiente, por favor. Acá está lo que yo les había mencionado. La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del INDECOPI es la autoridad encargada en forma exclusiva y excluyente para conocer en primera instancia administrativa la verificación del cumplimiento de las normas que regulan la publicidad en protección del consumidor. Pero acá tenemos que hacer una distinción. Sin perjuicio de ello, las afectaciones concretas y específicas a los derechos de los consumidores a consecuencia de la publicidad constituyen infracciones al Código y son de la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI o de los órganos, mejor dicho, de protección al consumidor del INDECOPI. ¿Qué implica esto? Que en realidad existe un doble mecanismo de supervisión de la publicidad, una doble vía en sede administrativa para juzgar las infracciones publicitarias o para sancionar las infracciones publicitarias. De un lado, que es la vía de la cual me voy a ocupar en esta tarde, tenemos la supervisión general de la publicidad, ¿no?, que la realiza la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, que analiza las potenciales afectaciones que pueda generar la publicidad en perjuicio de los consumidores, los proveedores y el orden público económico en su conjunto. Es por ello que en el marco de la regulación sobre competencia desleal no hace falta determinar o acreditar la existencia de un consumidor afectado o dañado, por ejemplo, por una publicidad engañosa, porque basta la potencialidad de la publicidad para generar engaño en los consumidores para que pueda ser considerada como infractora según los términos establecidos en la ley. Y de otro lado, tenemos las afectaciones individuales y específicas a los derechos de los consumidores. Es decir, cuando un consumidor se ve individualmente afectado por una publicidad porque compra un producto que no cuenta con las características ofrecidas y eso genera una afectación a sus expectativas,
y en realidad lo que quiere cuando busca la tutela de la autoridad administrativa es satisfacer su interés individual, y es más, la medida correctiva va a estar dirigida a satisfacer ese interés, entonces ese consumidor tendrá que ir al órgano de protección al consumidor, que no va a analizar los efectos potenciales de la publicidad, sino que va a analizar cómo la publicidad, en ese caso particular, aunada a otros mecanismos de información, ha sido capaz de generar un perjuicio en ese consumidor. Y por eso, repito, la medida correctiva estará destinada a satisfacer ese interés individual. Es muy importante tener clara esta diferencia. Son dos cuerpos legales que de manera independiente se ocupan de regular la publicidad. Entonces, digamos que el mercado está doblemente protegido, ¿no? Son dos fundamentos jurídicos que se encargan de resguardar la institución publicitaria. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la finalidad de la ley de represión de la competencia desleal? Es la de reprimir todo acto o conducta de competencia desleal que tenga por efecto real o potencial afectar o impedir el adecuado funcionamiento del proceso competitivo. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver la regulación publicitaria con la represión de la competencia desleal? Y en realidad es una discusión muy compleja que en el Perú se zanjó con la emisión del Decreto Legislativo 1044. Antes del Decreto Legislativo 1044 había una norma especial sobre competencia desleal, que era el Decreto Ley 26122, Ley sobre represión de la competencia desleal. Y, paralelamente, estaba el Decreto Legislativo 691, normas de la publicidad en defensa del consumidor. Ese Decreto Legislativo 691 se decía que era un híbrido entre la regulación sobre publicidad, o mejor dicho, la regulación entre protección al consumidor y la regulación sobre competencia desleal. Lo que pasa es que en el Perú tomamos como base el modelo español, que tiene una norma sobre publicidad, una ley sobre publicidad y una ley sobre competencia desleal, ¿no? Entonces, tomando como base el modelo español, el Perú también sacó esos dos cuerpos normativos. Pero en la práctica, en la aplicación de esas normas, se veía que en realidad regulaban situaciones que eran análogas o similares. Por ejemplo, tenemos la publicidad comparativa, que estaba regulada en el Decreto Legislativo 691, y los actos de comparación que no estaban regulados o que no eran considerados o no se encontraban incluidos en una publicidad, se encontraban regulados por la Ley de Represión de la Competencia Desleal, que tenía un artículo específico sobre actos de comparación. Entonces, en realidad, en el fondo, la conducta era la misma, era comparar. Comparar las prestaciones de dos agentes económicos en el mercado. La única diferencia era el medio que se utilizaba para la comparación. También había una regulación sobre actos de engaño en la Ley de Competencia Desleal, y había una regulación sobre el principio de veracidad en la ley, en las normas de publicidad en defensa del consumidor. Había una regulación específica sobre los actos de denigración, había una prohibición específica sobre la denigración publicitaria en la norma de publicidad. Entonces lo que se dijo es, en realidad están regulándose situaciones muy similares y tenemos normas que difieren y criterios que pueden diferir. Así que vamos a unificar esta regulación comercial y vamos a incluir la regulación publicitaria dentro de las normas sobre competencia desleal. Por eso, en el año 2008 se entró en vigencia el Decreto Legislativo 1044, que es la base sobre la cual vamos a conversar el día de hoy. Siguiente, por favor. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta, o lo que debemos tener en cuenta, es que las normas sobre competencia desleal lo que buscan es resguardar el adecuado funcionamiento del proceso competitivo. Es decir, no se busca darle siempre la razón al consumidor en todos los casos o darle siempre la razón al proveedor en todos los casos. Lo que se busca es que el proceso competitivo se desarrolle en base a eficiencia. Si es que la autoridad permite que la publicidad reduce los estándares para la difusión publicitaria y la cancha, digamos que
la pone más en favor de los proveedores, o la interpretación está más en favor de los proveedores, en realidad ahí se está afectando el adecuado funcionamiento del proceso competitivo, porque la publicidad puede dejar de perder, o puede perder legitimidad como mecanismo de reducción de costos de transacción, porque ahí también está la importancia de la publicidad. La publicidad es una institución, en realidad, que permite que se dinamice el mercado y pueda ser más eficiente. Y reduce los costos de transacción porque nos brinda información, o busca brindar información, para que así el consumidor no tenga que estar buscando la información con mecanismos alternativos, ¿no? Y como les menciono, eso hace que las transacciones sean cada vez más eficientes. Como bien dijo el doctor Hugo Arteche, la publicidad es un mecanismo de información, siempre busca informar o brindar una información sobre un producto o servicio determinado, es un mecanismo de persuasión. La finalidad en realidad de la publicidad es vender. Busca convencernos para que nosotros compremos un producto o servicio. Si la publicidad no nos persuade, o no es publicidad en realidad, o es una pésima publicidad. Y es un mecanismo de competencia, porque la publicidad es el mecanismo por el cual los proveedores o los agentes económicos dan a conocer al mercado y a los consumidores sobre las distintas ofertas que se están difundiendo en el mercado, y nos permite a los consumidores comparar entre ellas y escoger la que se adecue más a nuestros intereses. Por eso es tan importante la defensa de la institución publicitaria. Bueno, la ley de competencia desleal establece que es aplicable a los actos cuyo efecto o finalidad sea concurrir en el mercado. Y eso es un concepto muy importante. La publicidad institucional, la propaganda política o cualquier comunicación que no tenga como finalidad concurrir en el mercado no es publicidad, ¿no? Por lo tanto, no está bajo el ámbito de aplicación de la ley de represión de la competencia desleal. Bueno, la ley también incluye, como les había mencionado, los casos de publicidad. Siguiente, por favor. Pero tenemos que, entonces, tener claro qué es la publicidad. Y les he traído algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos un tríptico que dice: lo más importante es su seguridad, cómo prevenir accidentes eléctricos en su hogar. ¿Quién difunde ese tríptico? Una empresa que brinda el servicio eléctrico, ¿no? Luz del Sur. Ustedes dirán, pero ¿cuál es el problema con este tríptico? ¿Quién se podrá ver afectado? ¿Quién se podría, pues, haber visto perjudicado por su difusión? Bueno, ustedes no lo pueden apreciar, pero ahí se puede ver un triple y tiene la marca de la empresa que fabrica el triple. Entonces, ese agente económico se vio afectado por la difusión de esta publicidad institucional, porque nótese que el triple está siendo utilizado, digamos, adecuadamente. No estamos viendo un caso de una conexión clandestina, ¿no? Se están empleando las entradas del triple, pero se ve una llamarada en medio del mismo, lo cual podría hacer entender a los consumidores o a los receptores de este mensaje publicitario que en realidad ese triple es de mala calidad y puede generar un incendio. Por lo tanto, la empresa que fabrica el triple estaba auténticamente afectada por la difusión de este tríptico. Ahora, el Indecopi lo que determinó en su momento es que este no era un caso de publicidad comercial, porque Luz del Sur no pretende concurrir en el mercado, competir en el mercado por la difusión del mismo. No es que la gente va a gastar más electricidad al ver este encarte. En realidad lo que busca este encarte es generar conciencia en la población para que tenga cuidado con sus conexiones eléctricas. Entonces, no tiene una finalidad concurrencial. Por lo tanto, no puede ser analizado bajo la regulación sobre publicidad comercial. Ahora, en su momento se dijo que al no ser un caso de publicidad podría ser analizado como un caso de competencia desleal. Ya recuérdense que en esa época la legislación estaba separada, dividida. Pero con la legislación actual, este tríptico no podría ser analizado
bajo el decreto legislativo 1044. ¿Por qué? Porque no es una actividad de concurrencia en el mercado. Siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, ¿no? La Molina ya eligió, el Pulpo confirmó, Pipo Belaúnde alcalde. ¿Esto puede ser considerado como publicidad engañosa? Recuerden, este es el famoso Pulpo Poll que un poco vaticinaba los resultados en el Mundial de Fútbol pasado. Uno podrá decir, oigan, pero eso es un acto de engaño, en realidad ese no es el Pulpo Poll nunca vaticinó que ese candidato iba a ser alcalde y en realidad no llegó a ser alcalde. Pero en realidad este es un caso de propaganda política, es una comunicación de naturaleza completamente ideológica. No tiene como finalidad la compra, la adquisición de un producto o la contratación de un servicio. Por lo tanto, no es aplicable la legislación sobre publicidad. Siguiente, por favor. Este caso, ven esta imagen que se ve el dueño de la empresa que le dice a una persona, estás despedido ya, he recibido los resultados del laboratorio, has dado positivo en Coca-Cola y están en Pepsi. En este caso, estamos ante una caricatura, ¿no? Es el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y no es una comunicación de naturaleza comercial. Ahora, si esta caricatura se incluye en un encarte de Coca-Cola, entonces ahí sí podríamos estar hablando quizás de un acto de denigración, ¿no? Denigración por el uso de burla, sarcasmo, sátira, no justificables por las circunstancias. Pero si se encuentra en un diario, en la parte de amenidades, no estamos ante un acto de competencia desleal. Siguiente, por favor. En este caso, estas señoritas que están promocionando un producto Marlboro, en realidad y esto no era tan claro en su momento, el tribunal del Indecopi emitió un pronunciamiento en el sentido de que estos uniformes con estas señoritas en realidad eran una comunicación de naturaleza publicitaria. ¿Cómo se generó la controversia? Bueno, estas anfitrionas estaban en un evento en la época en que había menos restricciones a la publicidad de cigarrillos y en realidad estaba permitida la difusión de esa publicidad, pero siempre y cuando se pusiera que fumar era dañino para la salud. Había una frase de advertencia obligatoria que se debía incluir en los anuncios sobre publicidad. Entonces las anfitrionas estaban en un evento y vino un académico que fue quien posteriormente interpuso una denuncia y empezó pues a observarlas, a tomarle fotografías. Todo el mundo estaba extrañado y lo que pasaba era que este académico estaba buscando la frase de advertencia obligatoria establecida por la ley, que no la tenían. Esto, a raíz de su posterior denuncia, generó todo un análisis. La primera instancia del Indecopi dijo, no, esas señoritas no son publicidad, en realidad son un mecanismo de promoción directa del producto. El caso llegó a la sala, porque el denunciante apeló, y la sala emitió un criterio, el tribunal del Indecopi emitió un criterio señalando que en realidad estas chicas cumplían con la triple función de la publicidad. Brindaban información sobre un producto determinado y le daban un determinado posicionamiento, tenían una función persuasiva y además era un mecanismo de competencia para la marca promocionada. Por lo tanto, sí debían contener la frase de advertencia obligatoria. Entonces, sí estamos ante un acto de publicidad. Siguiente, por favor. Este es un empaque. Vemos que tiene afirmaciones que son pasibles de ser contrastadas con la realidad. Por ejemplo, 100% vegetal, 0% colesterol. Entonces acá estamos ante frases que tienen que ser corroboradas. Y nótese que estas frases están puestas en la parte principal del mensaje. Lo que buscan es persuadir al consumidor para que compre el producto. Están resaltando ventajas competitivas del mismo. Por lo tanto, esto es considerado ya por la ley de competencia desleal y por diversa jurisprudencia del Indecopi como publicidad en empaque. Siguiente, por favor. Esta es la parte trasera del empaque. Esta es información neutra que es consignada en los empaques de los productos en virtud de un mandato legal y tiene una finalidad meramente informativa. Esto es rotulado. Entonces, un empaque hay que diferenciar la publicidad en empaque y el rotulado. Siguiente, por favor. Acá tenemos una página web.
¿no? Compra un módem prepago y te devolvemos el costo de tu módem en GB, en este regreso a clases, Internet Claro te salva. Esto es evidentemente un mensaje de naturaleza publicitaria. Hay que tener en cuenta que lo que se publica en Internet es tan anuncio publicitario como lo que podemos ver en la televisión o como lo que podemos escuchar en la radio. El Internet es una plataforma eminentemente publicitaria y por lo tanto se le aplica toda la legislación sobre publicidad. Entonces, queda claro que es un anuncio publicitario. Siguiente, por favor. Este es un correo electrónico, como pueden ver, es una captura de pantalla de un correo electrónico, que hay un mensaje determinado que podría infringir la legislación sobre publicidad. Entonces, acá el contenido del mensaje, el contenido del correo electrónico, que si bien es cierto, está dirigido a una persona o que el consumidor lo ve o lo visualiza como una comunicación dirigida a él de manera particular, en realidad estamos hablando de un mensaje masivo que se difunde a una determinada cantidad de consumidores. Entonces, tenemos un mensaje de naturaleza publicitaria difundido al público en general. Por lo tanto, es un anuncio publicitario y se aplica la legislación sobre publicidad. Siguiente, por favor. Esta es una red social, una captura de pantalla de una red social. Nótese al lado izquierdo que vemos distintos anuncios publicitarios, ¿no? Sobre SOAT, sobre la tarjeta Visa, etcétera. Esos también son anuncios publicitarios y por lo tanto también se le aplica la legislación sobre publicidad. Acá hay que recordar, si queremos analizar o sancionar una publicidad que potencialmente pueda dañar a los consumidores, se aplica la legislación sobre competencia desleal. Si nosotros como consumidores tomamos una decisión errada o no adecuada a nuestros intereses, denunciaremos estos anuncios o el engaño que nos han generado ante el órgano de protección al consumidor. ¿Qué he querido yo mostrarle con todos esos ejemplos? En primer lugar, que hay que diferenciar la publicidad, que es una comunicación de naturaleza comercial, de otro tipo de comunicaciones, ¿no? De naturaleza política, de naturaleza emanada en virtud de un mandato legal, o de naturaleza institucional que busca fomentar una conducta determinada. Y tenemos que diferenciar eso de la comunicación de naturaleza meramente comercial, que lo que busca es concurrir en el mercado. Entonces, lo que le va a ocupar a la autoridad sobre competencia desleal es analizar las comunicaciones comerciales o que buscan concurrir en el mercado. Nada más. Y otro punto importante es que la publicidad puede en realidad adoptar cualquier forma, ¿no? Lo importante es que estemos ante una comunicación comercial que busque persuadirnos a contratar un servicio o adquirir algún producto o algún bien. Entonces, pueden haber medios publicitarios que se desarrollen en el futuro y que también serán objeto de análisis por parte de la autoridad encargada de aplicar la legislación sobre competencia desleal o la legislación sobre protección al consumidor. Es decir, no podemos encasillar a la publicidad como una comunicación que solamente se difunde en televisión, radio, diarios, sino que la publicidad es una comunicación de naturaleza comercial que puede ser difundida en cualquier medio conocido o por conocerse. Ese es un tema muy importante. Siguiente, por favor. Este también es un correo electrónico que no cumplía con el principio de legalidad, que vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Este es el artículo, la redacción del artículo sobre actos de engaño, que sanciona la llamada publicidad engañosa. Ustedes tienen impresiones de este artículo y este artículo se podría resumir como que se sancionará toda inducción a error real o potencial, ¿no? Con eso resumimos en realidad toda esta redacción, porque en realidad eso es lo que busca la norma. Basta con la potencialidad, como les mencioné, de que una publicidad pueda generar error en los consumidores para que esa publicidad sea sancionada. Y esa potencialidad tiene que ser analizada por la autoridad, en realidad, que va a tener que ponerse en los zapatos de los consumidores para determinar la capacidad de error que pueda tener una determinada comunicación. ¿Qué herramientas se tiene para analizar
la capacidad de generación de error en los consumidores por parte de un anuncio publicitario. En primer lugar, el análisis superficial e integral de la publicidad. Y este análisis es fundamental. ¿Qué implica un análisis superficial e integral? Análisis superficial implica que el consumidor y por lo tanto la autoridad que evalúa la publicidad debe hacer un análisis como lo haría cualquier consumidor, un análisis natural, no forzado, no alambicado. O sea, un consumidor no ve un anuncio publicitario con lupa o no reproduce en cámara lenta para poder ver algo, alguna afirmación que no está, que no es evidente cuando uno lo ve por primera vez, sino que el consumidor de manera con una atención normal, dependiendo de las circunstancias, ve la publicidad y se forma una opinión sobre el producto o servicio ofertado. Ahora, el análisis integral implica que el consumidor analiza todo el contenido del anuncio. El anuncio publicitario en realidad es un paquete informativo, conformado no solamente por las palabras que aparecen o las locuciones, también por los colores, por la música, por las imágenes. Todo en realidad configura el mensaje publicitario y todo en realidad es procesado por el consumidor, que es el receptor del mensaje publicitario y en realidad es el que termina de dotar de contenido al mensaje. Por eso, cuando se analiza la publicidad, no hay que ponerse en los zapatos del anunciante, sino que hay que ponerse en los zapatos del consumidor. El anunciante va a tratar de dar explicaciones un poco forzadas, alambicadas, y el consumidor es el que va a configurar la naturaleza del mensaje con un análisis, como les mencioné, superficial e integral. Siguiente, por favor. Y dos herramientas procesales que que tienen los órganos administrativos es, la primera de ellas, la inversión de la carga de la prueba para acreditar la veracidad y exactitud de la afirmación de la información publicitaria, que implica que no es el denunciante ni la autoridad quienes tienen que probar que el mensaje publicitario es engañoso, sino que es el anunciante, emisor de la publicidad, el que tiene que probar que lo que dice es cierto. ¿Por qué? Porque es el anunciante el que está introduciendo el riesgo en el mercado con esa información publicitaria. Es el anunciante el que va a tener un beneficio económico por la difusión de esa información publicitaria. Por eso es el anunciante el obligado a probar la veracidad de lo que está diciendo. Y por eso este principio está relacionado con el deber de sustanciación previa. ¿Qué implica el deber de sustanciación previa? El anunciante debe contar con las pruebas que acrediten la veracidad de sus afirmaciones, no un año después de difundida la publicidad, no cuando la autoridad le inicie un procedimiento administrativo sancionador, no cuando una asociación de consumidores le envía una carta, sino que el anunciante debe contar con la información que acredite la veracidad de sus afirmaciones de manera previa a la difusión del mensaje publicitario. ¿Y por qué? Porque el consumidor, cuando ve un mensaje publicitario, asume que lo que les está diciendo el proveedor ya está aprobado, porque si no, no lo difundiría. Lo que nos difunden los anunciantes son verdades, y por eso lo que le pide la legislación es que tengan las pruebas que acrediten la veracidad de los anuncios publicitarios, ¿no? Si es que el proveedor consigue las pruebas de manera posterior a la difusión del mensaje publicitario, por ejemplo, cuando ya el procedimiento administrativo está en la mitad de su tramitación, ahí la autoridad entiende que al momento de difundir la publicidad, para el anunciante esa información no era verdadera, porque no contaba con la prueba. Entonces, vamos a ver algunos casos específicos. Siguiente, por favor. Bueno, ese es el código que básicamente reitera lo establecido en la norma de competencia desleal sobre actos de engaño. Siguiente, por favor. Antes de ver los casos específicos, debemos diferenciar los mensajes de naturaleza subjetiva de los mensajes de naturaleza objetiva. Esto lo adelantó muy bien el doctor Ugarteche.
los mensajes que son capaces de generar error en los consumidores son los mensajes de naturaleza objetiva u objetivables, es decir, los mensajes que pueden ser constatados en el mundo real, la información que puede ser medida, ¿no? Que puede ser comprobada o acreditada. En cambio, los mensajes de naturaleza subjetiva, tipo el pollo más rico del universo, el ceviche más rico de la galaxia, el consumidor sabe que son exageraciones evidentes y por lo tanto no están sujetas a comprobación. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Por ejemplo, ¿qué mensajes de naturaleza subjetiva tenemos? Frases triviales o huecas, carentes de contenido, juicios estimativos o valorativos, las exageraciones publicitarias evidentes ante los ojos de los consumidores. Acá debemos tener claro también un punto muy importante. El consumidor sabe que la publicidad pues no es una información imparcial. Y así es como debe ser tomada la publicidad. No es imparcial. En realidad, la publicidad es un testimonio de parte que da el anunciante. Por eso, la publicidad no busca persuadir. Y por eso, los consumidores tienen cierto nivel de escepticismo respecto de la publicidad. Y en esa línea, cuando un mensaje es evidentemente subjetivo o exagerado, el consumidor sabe, acá el consumidor piensa, ¿no? O razona de la siguiente manera, dice, este es un mensaje publicitario que dice que este ceviche es el más rico de la galaxia, pero es un mensaje publicitario, pues el proveedor está exagerando porque siempre me va a decir que su producto es el mejor. Por lo tanto, yo no voy a creer y no me voy a tomar en serio esa afirmación. Es una exageración evidente y por lo tanto no está sujeta a la regulación de los actos de engaño, a menos que el mensaje publicitario tenga un elemento que lo objetive. Por ejemplo, si yo digo, yo vendo el ceviche más rico de Lima y tengo la imagen de un trofeo, ¿no? Entonces la imagen de ese trofeo podrá darle a entender a los consumidores que yo he recibido algún tipo de premio que acredite que mi ceviche es el más rico de Lima. Entonces tenemos una afirmación que es en principio subjetiva, que es objetivada por una imagen. Siguiente, por favor. Acá tenemos un caso que se presentó, que fue conocido en su momento, de la diabetes. Diabetes se cura. Ese señor que está al lado izquierdo es el anunciante, el que está al lado derecho lo deben conocer, es el hijo de Augusto Ferrando, con la B de la Victoria, dicen. El naturalista científico más importante de nuestro tiempo ha descubierto la cura de la diabetes y otras enfermedades incurables. Como bien saben, la diabetes no tiene cura. Lo único que hay son medicamentos que atenúan los efectos o sus efectos, ¿no? Pero no hay cura, por lo menos no está aceptada por la medicina tradicional y por las instituciones encargadas de aprobar los medicamentos. Entonces, si este señor hubiera descubierto la cura contra la diabetes, sería pues un genio, hubiera recibido el Premio Nobel de Medicina y presentó medios probatorios que supuestamente acreditarían la veracidad de sus afirmaciones, que era un estudio realizado en 10 ratas de laboratorio en la Universidad de La Habana, en Cuba, en la cual a esos roedores se les había reducido el nivel de triglicéridos. Pero de ninguna manera estaba debidamente acreditado que ese señor había curado la diabetes, ¿no? O sea, había ahí un divorcio entre el medio probatorio y el mensaje publicitario que se buscaba transmitir. Por lo tanto, se consideró que ese medio probatorio no era idóneo para acreditar la afirmación cuestionada y se sancionó al anunciante, ¿no? Se puso en conocimiento el caso del Ministerio Público para que tome las acciones que estimara pertinentes. Siguiente, por favor. Acá vemos este anuncio difundido en una conocida avenida de Lima. Se ve la afirmación sexo gratis. Uno dirá, ¿un consumidor se tomará en serio esta afirmación? ¿Pensará que habrá algún tipo de prestación no muy honorable acá? Siguiente, por favor. Y lo que dice este anuncio publicitario es por el anterior, por favor. Por la compra de 4 neumáticos, sea cual sea tu sexo, llévate gratis el cambio de aceite. Por lo tanto, no es una afirmación pues que el consumidor entendería como objetiva o verificable. Entendería que es una afirmación que de manera humorística busca llamar la atención de los consumidores. Por lo tanto, este caso no sería capaz de generar error en los consumidores. Siguiente, por favor. Este es un típico caso de la publicidad de un producto adelgazante. Reduce hasta 20% de grasa corporal sin preocuparte del efecto rebote. Estas afirmaciones son objetivas.
Hay porcentajes, hay niveles de reducción de grasa corporal, por lo tanto deben ser debidamente acreditadas. En este caso no se llegó a acreditar la afirmación y se consideró que había un engaño. Siguiente, por favor. Estos son unos caños que dicen Italy y en realidad provienen de la República Popular China. Por lo tanto, también constituye un acto de engaño. Siguiente, por favor. Acá vemos que en una pared dice caja señor de Luren, la mejor caja del Perú. Esa fue la afirmación cuestionada. Una caja municipal de ahorro y crédito de la competencia denunció esta caja porque decía que esta no era la mejor caja del Perú, sino la caja de la competencia era la mejor caja del Perú. Lo que estableció el Indecopi era que esta afirmación era evidentemente subjetiva y exagerada ante los ojos de los consumidores, porque el ser la mejor caja del Perú era una exageración que no había sido llenada de contenido. Puede ser la mejor caja porque tienen mejor, porque brindan mayor rendimiento por los ahorros, porque tiene las mejores instalaciones, mayor cantidad de locales. Es un concepto sumamente difuso. Por eso el Indecopi consideró que era una afirmación de naturaleza subjetiva, no sujeta a comprobación y por lo tanto declaró infundada la denuncia. Siguiente, por favor. Este fue un caso muy conocido, el caso de la famosa campaña de Quintuplica Movistar. El mensaje publicitario decía o señalaba que todos quintuplican Movistar, ¿no? Para todos. ¿Qué entendería un consumidor de esta afirmación? Que si el consumidor accedía a la misma, iba a haber quintuplicado los minutos que tenía para llamar, porque se dice quintuplica Movistar y todos quintuplican. Lo que el consumidor no podía saber o conocer de esta parte del mensaje publicitario era que si bien el saldo era quintuplicado, se le iba a aplicar una tarifa mayor. Si la tarifa era 50 céntimos, se le iba a aplicar una tarifa de 1,50 sol. Entonces, en realidad, no se iban a quintuplicar los minutos que tenía disponibles para llamar, ¿no? Por lo tanto, el Indecopi consideró que esta afirmación era engañosa. Ahora, el anunciante lo que dijo es, no es engañoso porque yo informo lo que ocurre en realidad en las letras que están en la parte inferior de la pantalla. En las letras que están en la parte inferior de la pantalla se decía que aplicaban unas tarifas determinadas al momento de activar la promoción y salían los montos de las tarifas. Sin embargo, lo que el Indecopi consideró era que esa información complementaria no corregía la distorsión generada por la parte captatoria del anuncio, que es la parte que el consumidor ve con mayor detalle, ¿no? Era contradictoria, no era complementaria la información, sino que era contradictoria. Es como decir, yo te doy la promoción y en las letras de abajo te digo, no, la promoción no existe. Entonces, al ser contradictorio, al no haber corrección de la distorsión generada por la parte captatoria del mensaje, se le sancionó a esta empresa con 700 unidades impositivas tributarias. Ahora, también se le sancionó porque no informaron de manera adecuada a los consumidores sobre las condiciones de acceso a la promoción. La promoción se activaba hasta 72 horas después de enviar el mensaje de texto. El consumidor asumía que la promoción se activaba inmediatamente. Lo que pasaba es que el consumidor mandaba el mensaje y hacía todas las llamadas y consumía el saldo base de la promoción. Entonces, cuando se le activaba la promoción, al no tener saldo base, no se le activaban los minutos adicionales. Entonces, por estas razones se puso la multa más alta que permite la Ley de Represión de la Competencia Desleal, ¿no? Que es 700 unidades impositivas tributarias. Siguiente, por favor. No sé si conocen esta promoción, cuya publicidad fue difundida a través de Internet. Fue el caso de todos los helados Donofrio por $1, el 27 y 28 de abril de hace 2 años. No sé si recuerdan, en ese momento se generó una gran expectativa en la población, incluso hubo incidentes con los señores que vendían helados en los carritos de helado, la gente los perseguía por las calles. Estos señores vendían, como decían, todos los helados por $1, vendían helados que comúnmente se encuentran a 50 céntimos, los vendían a $1. O sea, no había beneficio para el consumidor y habían helados que vendían a $2.50, $3. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Lo que ocurrió es que el consumidor, que es el receptor del mensaje, entendió de que los helados que comúnmente podía encontrar en un carrito de helados iban a estar a $1. Y sobre todo los helados de su preferencia. Pero ¿qué pasó? En realidad,
la empresa preparó una lista de helados previamente determinada con los helados que iban a estar sujetos a la promoción, es decir, no eran todos los helados. Y por lo general eran los helados que no habían tenido mucha salida en la campaña de verano. Recuérdense que esta promoción se difundió al final, al terminar el verano. Entonces, por ejemplo, el famoso helado Sin Parar no estaba bajo la promoción, pero sí estaba el Sin Parar picante, que no había tenido mucha salida en la temporada de verano. Entonces, el Indecopi consideró que esta publicidad sí afectaba las expectativas de los consumidores e inició un procedimiento de oficio y sancionó con 400 unidades impositivas tributarias a la empresa Nestlé. Siguiente, por favor. En este caso, este es un jugo completamente artificial que decía que tenía con piña y canela, pero no señalaba que era con sabor a piña y canela, sino que el consumidor entendería que tendría los ingredientes naturales, cuando en realidad no era así, por eso se consideró que era engañoso. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos los actos contra el principio de autenticidad, que tienen como efecto impedir que el destinatario de la publicidad lo reconozca como tal. Esto también se da mucho en comercio electrónico, es la famosa publicidad encubierta. Cuando nosotros vemos una publicidad con apariencia o vemos una noticia que en realidad parece un anuncio publicitario y nos dice prácticamente que compremos un producto determinado, puede tratarse de un caso de publicidad encubierta. Es decir, puede tratarse de un caso en el cual el proveedor o el agente económico le ha pagado al medio de comunicación para que difunda esa nota periodística, en cuyo caso se debería informar a los consumidores con la afirmación publireportaje o aviso contratado. ¿Qué es lo que busca esta publicidad encubierta? Lo que busca es romper con el natural escepticismo que tiene el consumidor sobre la publicidad, ya que el consumidor le da mayor credibilidad a una nota periodística supuestamente o que percibe como imparcial o como más imparcial que un anuncio publicitario. Y por eso es sancionada este tipo de anuncios. Y en el siguiente caso, en la siguiente diapositiva, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Acá se pone una empresa que supuestamente estafa a las amas de casa, se pone al lado derecho una caricatura que representa a la empresa, porque es una empresa de capitales españoles, y abajo una empresa de la competencia con la imagen de Superman. Se hizo todo una serie de indagaciones y diligencias y se determinó que el medio de comunicación que había difundido esta información había recibido dinero por parte de la empresa que aparece junto con la imagen de Superman. Por lo tanto, se consideró que en realidad estábamos ante un caso de publicidad. Siguiente, por favor. Tenemos los actos contra el principio de legalidad. Y vamos a ver los actos contra el principio de legalidad porque vamos a ver algunas normas sectoriales que se refieren al comercio electrónico. El principio de legalidad lo que busca es que se respeten las normas especiales que se refieren a la actividad publicitaria. Digamos que el principio de legalidad establecido en el decreto legislativo 1044 es como una cláusula de remisión a distintos cuerpos legales que tienen disposiciones sobre publicidad. Por ejemplo, nos remite la norma sobre publicidad de medicamentos, nos remite las normas sobre lactancia materna, nos remite a las normas sobre publicidad de AFPs, nos va a remitir, cuando entre en vigencia o cuando se emita el reglamento, a la ley de alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, nos remite a la regulación sobre bebidas alcohólicas, etcétera. Cuando se sanciona, por ejemplo, por infracción a la ley sobre bebidas alcohólicas, se sanciona por infracción al principio de legalidad, ¿no? Se aplica el artículo respectivo de la ley de bebidas alcohólicas por infracción al principio de legalidad. Y a la vez, el decreto legislativo 1044 tiene disposiciones específicas o prohibiciones específicas, algunas que han sido modificadas por el código. Siguiente, por favor. Por ejemplo, la omisión de advertencias sobre riesgos de productos peligrosos es una infracción al principio de legalidad. Omitir precios totales. No es lícito poner un precio parcial o poner un precio más IGB. Eso es ilícito, ¿no? Se debe poner el precio total que va a pagar el consumidor. Siguiente, por favor. El Código de Protección y Defensa del Consumidor modifica el decreto legislativo 1044 en lo referido a publicidad de productos con precios en moneda extranjera.
lo que establece el código es que cuando se anuncia un precio en moneda extranjera se debe poner el precio en moneda nacional en caracteres y condiciones iguales y además se debe consignar el tipo de cambio aceptado para efectos de pago. Siguiente, por favor. También tenemos la omisión de información en los productos que ofrezcan directamente o en la publicidad que ofrezcan directamente productos con precios de venta al crédito. Acá se debe consignar la cuota inicial, si aplica el caso, el monto total de los intereses, la tasa de interés efectiva anual aplicable al producto anunciado y el monto y detalle de cualquier cargo adicional aplicable. Hay que diferenciar esta disposición, que es una disposición sobre productos con precios de venta al crédito. Por ejemplo, cuando vemos un encarte de Ripley y Osaga y nos venden una refrigeradora en cuotas, es un producto con precio de venta al crédito. Hay que diferenciar esta información de la publicidad de operaciones financieras activas o pasivas, que vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Por ejemplo, en la publicidad de productos o servicios financieros de crédito que anuncien tasas de interés activa, monto o cuota, ese es el supuesto, es distinto del supuesto de publicidad de productos con precio de venta al crédito. En este caso se debe informar la tasa de costo efectivo anual, que en realidad es el costo real del producto o servicio financiero. No solamente incluye la tasa de interés, sino los portes y cargos adicionales, calculada para un año de 360 días. Está prohibida cualquier otra denominación o la información sobre cualquier otro tipo de tasa de interés, a menos que no se encuentre un cuadro explicativo. Es decir, está prohibido informar de manera destacada sobre tasas de interés efectiva mensuales o tasas de interés efectiva anual, así a secas, para operaciones financieras, o cualquier otro tipo de tasa de interés que no sea la tasa de costo efectivo anual. Esa es la herramienta de información que nos da la norma para nosotros poder comparar las distintas ofertas financieras. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos los productos o servicios financieros pasivos. Los otros serán los productos o servicios financieros activos, es decir, cuando la entidad financiera nos otorga un crédito. Acá es cuando nosotros como consumidores ahorramos dinero o ponemos nuestro dinero en una entidad financiera. En este caso, el equivalente a la tasa de costo efectivo anual es la tasa de rendimiento efectivo anual. También está prohibido poner las afirmaciones libre o sin costo, ¿no? Siguiente, por favor. La publicidad de promociones, básicamente lo que busca esta regulación es que cuando se difunda publicidad de una promoción de ventas, en primer lugar se debe informar la cantidad mínima de unidades disponibles y el periodo de duración de esta promoción. Pero el código establece una pequeña distinción o una alternativa. Si no se consigna esta información, el proveedor estará obligado a brindar la promoción en todas las oportunidades que lo soliciten los consumidores. Y esto marca un quiebre respecto a la legislación precedente, porque antes estaba prohibido en todos los casos, era obligatorio en todos los casos poner el número de unidades disponibles y el periodo de duración de la promoción, con lo cual era muy fácil para la autoridad fiscalizar porque veía la publicidad de una promoción de ventas y si no tenía el stock y la duración de la promoción, inmediatamente iniciar el procedimiento sancionador e imponía una multa o una amonestación. En este caso, si no se pone el stock y el periodo de la duración de la promoción, habría que acreditar o determinar si es que el proveedor ha otorgado la promoción en todos los casos en los que la han solicitado los consumidores. Entonces, como que la probanza se encuentra mucho más complicada, pero ese es básicamente el mandato legal. Siguiente, por favor. También la norma sobre publicidad de promociones obliga a que en todos los anuncios se consignen las restricciones y condiciones de acceso a la promoción. Por eso nosotros vemos a veces en los anuncios en televisión que pasan en una franja en la parte inferior las promociones, en algunos casos de manera adecuada, en otros casos de manera que es imperceptible para cualquier consumidor promedio. Pero la norma establece una alternativa. Si no se consignan en todos los anuncios publicitarios las principales condiciones y restricciones para el acceso a la promoción, se le da la alternativa al proveedor de que brinde esa información
en un medio de comunicación o un medio de información gratuito y de fácil acceso para los consumidores. Y además debe informar en todos y cada uno de los anuncios publicitarios de la promoción sobre la existencia de condiciones y restricciones de acceso y sobre la referencia para la ubicación de ese medio de comunicación gratuito y de fácil acceso, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. También existe la regulación sobre omisión de información en el caso de los anuncios de servicios telefónicos de valor añadido, de la indicación clara del destino de la llamada, la tarifa y el horario en que la tarifa es aplicable. Siguiente, por favor. Acá algunos casos, una publicidad, un precio en dólares y el precio en soles está en caracteres de menor tamaño. La norma establece que debe estar en caracteres y condiciones iguales. Siguiente, por favor. Acá se anuncia una tasa de 6.9, que en realidad nos informa qué tipo de tasa es, si es de costo efectivo anual, de interés efectivo anual, nos establecen los intereses que se va a pagar, nos establece qué tipo de crédito es, o si es un producto con un precio de venta al crédito, y por eso este anuncio fue sancionado. Tiene información suficiente. Vale agregar que la información para aplicar la regulación sobre el principio de legalidad no es necesario analizar si se produce o es potencial el engaño que se pueda generar en los consumidores, porque ahí hay un mandato directo. Si no se cumple con lo obligado en la norma, entonces se verificará la infracción. Y lo que tenemos más en comercio electrónico actualmente es correos electrónicos que nos dan precios en dólares o precios sin incluir IGB, ¿no?, que infringen el principio de legalidad, y ahí está el grueso de las sanciones que se están imponiendo actualmente por la remisión de correos electrónicos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a darle un vistazo, porque no quiero quitarle más del tiempo asignado para esta presentación, a la ley que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado, ¿no? Ojo, la prohibición es sobre el correo no solicitado. Si nosotros autorizamos la remisión de correo electrónico, ahí esa remisión o ese correo no estará bajo el ámbito de aplicación de la norma. Ese es un primer punto que debemos o que se debe tener muy claro. Y lo que regula es el servicio o el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales, ¿no?, realizadas por correo electrónico sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones en materia comercial sobre publicidad y protección al consumidor. Lo que establece es lo que le mencioné al comienzo de esta presentación, que existe la especialidad sobre las normas de publicidad y sobre las normas de protección al consumidor si es que hay alguna defraudación de las expectativas o que se le han generado, ¿no? O sea, esta norma solamente lo que regula es la remisión o el mecanismo de remisión de correo electrónico, ¿no? El fondo de la publicidad o del mensaje del correo electrónico será analizado o por la autoridad sobre competencia desleal o por la autoridad sobre protección al consumidor, según sea el caso. Es decir, según se realice una verificación general de la publicidad o según se analice una denuncia individual presentada por un consumidor. Siguiente, por favor. Bueno, la norma define qué es correo electrónico comercial, qué es todo aquel que contenga información comercial, publicitaria o promocional de bienes y servicios de una empresa, organización, persona o cualquier otra con fines lucrativos. Ahí está el ámbito de aplicación de la norma. Si no estamos ante un correo comercial, entonces no se aplica la misma. Siguiente, por favor. ¿Qué derechos tienen los usuarios de los correos electrónicos? Rechazar o no la recepción de los correos electrónicos comerciales. Es decir, una vez que me llegue el correo electrónico no solicitado, si es que yo no estoy inscrito en el registro instaurado por el Indecopi, gracias no insista, esa primera remisión no es infracción por sí misma. Sería infracción o la infracción se configura si es que yo, como consumidor, le envío un correo electrónico al emisor del mensaje solicitándole que ya no me envíe más correos electrónicos. Si me sigue enviando más correos electrónicos, entonces ahí ya se incurrirá en una infracción, ¿no?, a esta ley. Ahora, si yo estoy inscrito en el registro, gracias no insista, y me llega un correo electrónico, también se configurará una infracción a esta regulación.
Por eso también es derecho del consumidor revocar la autorización de recepción. O sea, si yo he autorizado el recibir correo electrónico publicitario, puedo revocar esa autorización en el momento que lo estime pertinente. Eso es muy importante. También que el proveedor de servicio de correo electrónico cuente con sistemas o programas que filtren los correos electrónicos no solicitados, el reenvío del correo electrónico al emisor del correo electrónico comercial no solicitado con la copia respectiva a la cuenta implementada por Indecopi. El Indecopi ha implementado una cuenta para remitir el correo electrónico no solicitado y que eso sirva como un medio probatorio para acreditar que yo requería a ese proveedor que no me siga enviando este correo. Siguiente, por favor. ¿Qué obligaciones tiene el proveedor? Estos proveedores deben contar con sistemas o programas de bloqueo o filtro para la recepción o transmisión que se efectúe a través de su servidor de correos electrónicos no solicitados por el usuario. Siguiente, por favor. ¿Qué debe contener este correo electrónico no solicitado? El nombre o la palabra publicidad en el campo del asunto. O sea, si nos ponen, por ejemplo, invitación de un amigo X y uno abre la invitación y en realidad es publicidad, ahí nos está engañando, ¿no? Estamos perdiendo tiempo en leer un mensaje que nosotros creíamos que no era publicitario cuando en realidad sí lo era. Entonces, ahí hay una obligación específica, poner publicidad. Luego, el nombre o denominación social, domicilio completo, dirección, todos los datos generales del emisor del mensaje. Y esto es importantísimo, la inclusión de una dirección de correo electrónico válido y activo de respuesta para que el receptor pueda enviar un mensaje para notificar su voluntad de no recibir más correos electrónicos no solicitados, o la inclusión de otros mecanismos basados en Internet que permitan al receptor manifestar su voluntad de no recibir mensajes adicionales. Vale decir que desde que entró en vigencia esta norma, en Indecopi han habido 3 denuncias sobre correo electrónico no publicitado. O sea, digamos que este mecanismo no ha sido ampliamente utilizado por los consumidores. De esas 3 denuncias, en 2 casos, la infracción se debió a que el proveedor ponía una dirección de correo electrónico a la cual el consumidor debía remitir su negativa a recibir más mensajes, pero esa dirección de correo electrónico no era válida, no existía. O sea, el consumidor mandaba el mensaje y no llegaba a ningún lado, ¿no? O sea, tenía la apariencia de cumplimiento de la norma, pero en realidad no se cumplía con la norma y eso derivó en una infracción. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el correo electrónico comercial no solicitado considerado ilegal? Cuando no cumpla con alguno de los requisitos establecidos anteriormente, que contenga un nombre falso o información falsa, que se oriente a no identificar a la persona natural o jurídica que difunde el mensaje y que contenga información falsa o engañosa. Este extremo se analiza bajo la legislación sobre competencia desleal. Por aplicación del principio de legalidad se aplica literal de la norma o de la ley anti-spam y se le va a sancionar bajo lo establecido en la ley de represión de la competencia desleal, cuya multa puede llegar hasta las 700 unidades impositivas tributarias. Siguiente, por favor. También cuando se envíe o transmite un receptor que haya formulado el pedido para que no se envíe dicha publicidad luego del plazo de 2 días. Lo que va a facultarnos a poder iniciar una acción posterior va a ser el envío de esa notificación al emisor del mensaje para que ya no nos envíe más correo comercial no solicitado, ¿no? En este caso, el receptor o usuario queda expedito para presentar su denuncia cuando recibe el correo electrónico comercial no solicitado, luego de haber expresado su rechazo, ¿no? O por cualquier otra forma equivalente, debiendo adjuntar en la denuncia la copia del correo electrónico del rechazo y del nuevo correo enviado por el remitente, ¿no? Eso es básico para acreditar el hecho infractor. Siguiente, por favor. ¿Quiénes son responsables por las infracciones establecidas en el artículo 6 de la ley anti-spam? Toda persona que envíe correos electrónicos no solicitados conteniendo publicidad comercial, las empresas o personas naturales o jurídicas beneficiarias con esa publicidad y los intermediarios de correos electrónicos no solicitados, ¿no? Como los proveedores de servicios de Internet que participen en estos hechos. Siguiente, por favor. Y eso también es muy importante.
hay un derecho a una compensación pecuniaria. Aparte de la sanción al proveedor, el consumidor tiene derecho a recibir una compensación que será equivalente al 1% de la unidad impositiva tributaria por cada uno de los mensajes de correo electrónico transmitidos en infracción a la ley. Eso, lo importante en ese punto es que se debe contar primero con la resolución de Indecopi que sancione la infracción a la ley anti-spam, y con esa resolución podré ir ante la vía del procedimiento sumarísimo para recibir mi compensación pecuniaria. Como les digo, hasta el momento en sede administrativa se han presentado poquísimos casos. En realidad no contamos con la información para determinar si es que se ha presentado estos casos en sede de proceso sumarísimo. Siguiente, por favor. Y esto es para reiterar lo que les había mencionado, ¿no? El envío de mensajes de correo electrónico debe ceñirse a lo establecido en las normas de publicidad en defensa del consumidor, que era la regulación que estaba vigente al momento de la entrada en vigencia de la ley anti-spam. En realidad debe ceñirse a lo establecido en la Ley de Represión de la Competencia Desleal. Siguiente, por favor. Y acá hay un cuadro, resumen de lo establecido por el código, ¿no? El código prohíbe también los métodos comerciales agresivos o engañosos. ¿Cuáles son estos? Emplear centros de llamada insistentes, ¿no? Para mensajes publicitarios o mensajes de texto en celulares, y en general toda práctica que implique dolo, violencia o intimidación que haya sido determinante en la voluntad de contratar o en el consentimiento del consumidor. A ver. Ahí está. Pueda tomar. En realidad no va. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué comunicaciones tenemos restringidas? Las llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto a celular o de mensajes electrónicos masivos para promover productos o servicios. ¿Cómo podemos evitar ese envío? Inscribiéndonos en el registro de Indecopi, gracias, no insista. Siguiente, por favor. La inscripción en este registro solo se realiza en la página web del Indecopi y ahora por la Ley de Protección de Datos Personales, solo se proporciona a las empresas los números de teléfonos y direcciones de correo electrónicas a los cuales no deben enviar información publicitaria. Es decir, yo como consumidor no quiero recibir esos mensajes molestos. Gracias. No quiero recibir esos mensajes molestos, me inscribo en el registro y los proveedores que van a tener que revisar el registro para no incurrir en infracción, solamente van a conocer los números de teléfono y los correos electrónicos a los cuales no deberán enviar mensajes publicitarios. Siguiente, por favor. Acá tenemos un pequeño croquis, siguiente, por favor, para ver cómo funciona el consentimiento. Si yo doy mi consentimiento para recibir llamadas promocionales antes de mi inscripción en ese registro únicamente sobre el proveedor y el producto o servicio sobre el cual he dado mi consentimiento. Hay que recordar que ese consentimiento puede ser revocado. Si el consentimiento es dado después de la inscripción en el registro, prevalece sobre el registro, pero solamente o únicamente sobre el proveedor o el servicio sobre el cual yo he dado mi consentimiento, y al igual que en el otro caso puede ser revocado. Siguiente, por favor. Hay que recordar que este registro o la información contenida en el registro tiene una validez de 2 años. Luego de esos 2 años, mi correo electrónico y mi número celular podrán ser susceptibles
a recibir información comercial. Lo que tendré que hacer será renovar mi inscripción en el registro. Y bueno, en realidad para mí ha sido un verdadero gusto haber compartido con ustedes estos temas y como siempre quedo a su disposición para cualquier información adicional que puedan requerir. Muchas gracias. Bueno, todos ustedes han escuchado la interesante exposición. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien desea hacer una pregunta? ¿Nadie? Bueno, lo que nos ha expuesto son temas cotidianos que nos pasa a todos, pues, ¿no? Aquí no le pasa que alguien le dice, soy fulano de tal o fulana de tal, tengo algo que te interesa, pásame un correo, dame tus datos. Y eso pues es en realidad es publicidad y no anuncian que es publicidad, ¿no? Pues es importante la exposición de hoy. Bueno, acá en la mesa, aparte de nuestro brillante expositor, una gran exposición, tenemos al doctor José Purizaca, que él es del apoderado de la gerencia legal de Indecopi. Y lo hemos invitado también para estar presente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando un evento conjunto que vamos a hacer con Indecopi respecto a las resoluciones finales de Indecopi, las resoluciones administrativas que se hayan judicializado. Y vamos a hacer tratar de unificar criterios sobre lo que se resolvió en Indecopi y lo que finalmente se judicializó y lo que se resolvió en el Poder Judicial. Pues en casación, en la Corte Suprema o hasta donde haya llegado. Generalmente llega hasta la Corte Suprema, pues, ¿no? Todos los que pierden traten de dilatar. Así que hay una resolución casatoria, ¿no? Eso vamos a hacer un evento. Calculamos que cuando terminemos el trabajo, porque es un trabajo bastante arduo, será para octubre, noviembre, y después haremos un evento final de difusión, donde vamos a estar todos. El del tema de los criterios va a ser habrá que hacer equipos de trabajo y a fin de llegar a conclusiones importantes que nos conduzcan a unificar criterios en lo administrativo con lo judicial. Así va a facilitar enormemente la resolución de procesos cuando los haya, por un lado, y lo que es más importante, cuando ya el público, la ciudadanía se tenga presente que los criterios son uniformes en lo administrativo y en lo judicial, disminuirá pues la carga de procesos contenciosos administrativos al respecto. Finalmente, quiero anunciarles, la próxima semana vamos a tener a la doctora Carmen Velarde Kecklin, que es funcionaria de OCIPTEL, y el tema va a ser implicancias jurídicas del comercio electrónico, firmas digitales y documentos electrónicos. Es un tema muy importante, muy apasionante. De todas maneras, esto es sin perjuicio de anunciarles por todos los medios, por la página web, por el Facebook, el portal web del Poder Judicial, a sus propios correos. Así que los esperamos pues para la próxima semana y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias también por la audiencia de las Cortes de Apurímac, Moquegua, Hilo, Tacna y El Santa. Saludos a todos. Buenas noches y hasta el próximo miércoles.